Buenas noches, compañeros presentes y los que nos están viendo por Facebook Live y por Zoom. Esta es nuestra segunda oportunidad en que el auditorio de la Casa del Pueblo, el aula magna del Partido Aprista Peruano en Miraflores, abre las puertas para recibir una nueva conferencia de una visión del aprismo del siglo XXI, una introducción a nuestras canteras de principios y valores. Y en esta oportunidad, para un tema muy importante de coyuntura política, hemos invitado al doctor Humberto Abando, quien nos acompaña en la mesa, y también tenemos el honor de compartir en la mesa con nuestra querida amiga, compañera Carla Calle, que está de visita en Perú, y ella reside en Colombia, y gozando de su compañía en estos momentos. Así que muchas gracias a ustedes, amigos, compañeros, con ustedes, doctor Humberto Abando, hará uso de la palabra. Compañeras, compañeros, buenas noches. Es para mí un honor estar en este local, especialmente donde el espíritu de Nita Pérez García habita y nos alienta a tener este tipo de reuniones y de conversaciones. Cuando Fernando y Enrique tuvieron la generosidad de invitarme a conversar con ustedes esta noche en algo que yo espero que no sea una conferencia, porque no hay nada más aburrido que la conferencia, sino una conversación fraterna, cabeza a cabeza y corazón a corazón, entre todos nosotros, a propósito de lo que está ocurriendo, de lo que creemos que podría ocurrir y de lo que son las tareas que nos tocaría cumplir en este tiempo, en estos nuestros conturbados tiempos, por robarle una frase al discurso de Aya en la Asamblea Constituyente. Yo quería comenzar señalando que una de las cosas más difíciles para nosotros como apristas es poder diferenciar la coyuntura del largo plazo. Porque desde nuestra visión histórica y filosófica de que el tiempo como trama de relaciones es un continuo que se proyecta infinitamente, resulta para nosotros complicado hacer las segmentaciones sin mirar esa continuidad de los acontecimientos. Y en esa continuidad de los acontecimientos, yo quisiera hablar con ustedes de lo que veo desde dentro o hacia adentro y hacia afuera. Hacia afuera, lo que nosotros estamos viendo, compañeros, es algo que debería llamarnos a la acción continua y más decidida a todos. ¿Y qué es lo que se ve en realidad? Por lo menos desde mi punto de vista. La política peruana ha tenido por casi un siglo un centro gravitacional, un elemento alrededor del cual giraban todos los elementos políticos. Y ese cuerpo gravitacional poderoso y enorme era el Partido Aprista. Eso éramos nosotros. Y en nuestra presencia y en la fortaleza y la grandeza de nuestro movimiento, cifraba la garantía de la construcción de un país civilizado que marchase hacia reformas que hicieran posible que los peruanos seamos no solo libres, sino además iguales. En una frase que se conjugaba en nuestro viejo lema de pan con libertad. Hoy tenemos que reconocer que nos hemos empequeñecido y ese poder gravitacional lo hemos perdido. Y tenemos que encontrar la manera de recuperarlo. Y recuperar esto no es sentarse a mirar con pena las cosas que perdimos, sino a mirar con entusiasmo aquello que debemos recuperar. Y en ese sentido, considero fundamental que nosotros comencemos a hacernos preguntas importantes acerca de nosotros mismos en esta coyuntura que es tan inquietante para el país y para todos nosotros.
no solamente como conjunto de hombres que pueblan un territorio, sino como seres humanos individuales que tienen familias cuyos destinos están en juego en este mundo. Nosotros tenemos un deber muy importante como Cristo. Y nuestro deber más importante es aportar a la reflexión y a la actuación más serena en medio de esta crisis que es muy grande. ¿Pueden los partidos jóvenes darse el lujo de caer en la grita, en las voces incendiarias, en destruirlo todo? Pero nosotros no podemos darnos ese lujo, porque nosotros tenemos que entender cuál es nuestro papel en esta sociedad peruana y cómo nos toca reconstruir nuestra presencia en ella. Yo sé que hoy, como lo fue en 1924 y lo fue en 1930 y como murió en los peores momentos de nuestra historia, parecemos pocos. Pero la verdad es que tampoco nunca fuimos muchos. Fuimos muy activos, que era diferente. Y convocamos a mucha gente a acompañarnos en el propósito de cambiar el Perú. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué es la revolución para nosotros hoy? Porque quienes ingresamos a este partido, ingresamos apoyando y abrazando un ideal revolucionario, un ideal de cambio, un ideal de construcción de una sociedad más justa, pero al mismo tiempo más libre. La pregunta es: ¿la revolución hoy es la misma que nos planteamos en 1924, o en 1930, o en 1945, o en 1956, o inclusive en 1978? ¿Qué es para nosotros la revolución? Si nos hacemos esta pregunta, entonces tenemos que mirar ya hacia afuera. Y al mirar hacia afuera, lo que tenemos que descubrir es que lo que no existe en el Perú, lo que ha desaparecido en el Perú en el curso de los últimos 30 años, es un orden democrático. Es la tolerancia, el pluralismo, el respeto a la dignidad de las personas y la capacidad de convivir en libertad, en un orden en libertad. Y en ese papel, uno de los grandes trabajos de los enemigos de la democracia ha sido erosionar la credibilidad de la República. Y nosotros hemos contribuido, porque nos sentimos felices y orgullosos, y yo me siento orgulloso también, ya que está nuestra compañera, que fue Nidia, quien queremos tanto, que fue ministra de nuestro gobierno en 2006, con tan extraordinarios resultados. Pero se presenta una paradoja sobre la que yo quisiera conversar con ustedes. ¿No les parece impresionante que el gobierno 85-90, tan criticado por todo el mundo, hubiera tenido como resultado, o haya tenido como resultado, en las elecciones siguientes, las de 1990, un partido con 22% de votos, en medio de la supuesta o la calamidad de la que hablaban todos los críticos del gobierno, asumiendo que fue un fracaso económico, asumiendo que fue un fracaso gubernativo, asumiendo que todo eso que decían fuese cierto, obtuvimos 22%. En 2006-2011, en las elecciones del 2011, después de tener un extraordinario gobierno con enormes resultados, con un país que creció a 8% promedio por año, que redujo la pobreza en 20 puntos, que generó empleo suficiente para que los 250.000 jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa tuvieran una ocupación,
que redujo el stock de la deuda pública, en fin, que tuvo una serie de datos virtuosos. Nuestro resultado fue igual. ¿Por qué está parado? ¿Cómo podemos explicar que este espectacular éxito gubernativo tuviera como resultado un número que fue 5, 6? 5. Pasamos con la segunda parte. Y esto que nuestros enemigos llaman el fracaso del 85-90 trajo 4 veces, más de 4 veces, la votación del exitoso gobierno del 2006. ¿Dónde está el error? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que hicimos mal? Habiendo hecho tantas cosas bien. En mi opinión, compañeros, el grave problema es que abandonamos la acción política por hacer una extraordinaria labor de gobierno. Mientras que el primer gobierno hicimos una gran acción política, aunque tuvimos una no tan exitosa acción de gobierno. Y ahí está el tema sobre el que quiero hablar esta noche con vosotros. La necesidad de que los artistas volvamos a ser agentes políticos, que retornemos a la acción política. Y el retorno a la acción política significa que empecemos a mirar los problemas hacia afuera y a confrontar los problemas que están afuera. En medio de este enorme debate, ustedes ven el extravío de esto que se llama la oposición democrática y de esto que vamos a llamar de algún modo gobierno. Estamos en una situación intransitiva, que yo me permito decir, no se va a resolver como creen mágicamente por la aparición del señor Pacheco en una dependencia de la policía o de la fiscalía. Si alguien cree que esta aparición milagrosa, esta entrega, va a resolver el problema político del Perú, se equivoca de medio a medio, porque no está entendiendo la profundidad de la crisis. Quienes esperan que la política sea guiada por las acciones del Ministerio Público y del Poder Judicial, no entienden que la política tiene su propia dinámica. Y entonces la pregunta es, ¿caerá Castillo, como muchos dicen y predicen, de manera inmediata, mañana mismo, o pasado, o en una semana? El señor Pacheco ha salido a decir cosas, el señor Villaverde ha dicho cosas, la señora López ha dicho cosas. Pero cada una de esas cosas que se dicen, me permito informarles, tienen que ser corroboradas o comprobadas en el curso de sus declaraciones y del proceso. El señor Villaverde ya ha recibido el llamado de atención de la fiscal que le dio la libertad, porque lo que ha entregado no prueba lo que dice. La señora López no avanza en su colaboración eficaz. Y con el señor Pacheco vamos a ver qué viene. ¿Cuál es el verdadero problema cuando la Fiscalía interpreta, con el apoyo del juez Chequi, que el presidente de la República puede ser sometido a unas diligencias preliminares de investigación, pero el propio juez supremo dice y se encarga de decir, pero no podrá haber formalización porque el artículo 117 de la Constitución no permite que el presidente de la República sea acusado más que por 4 causales, una de las cuales es delito, solo una, traición a la patria. No organización criminal, no corrupción de funcionarios, en ninguna sociedad. El punto entonces es que todos hemos descubierto, pero no queremos aceptar, que el diseño de la institución presidencial hoy ya no sirve. Que ese presidente que tiene una protección casi monárquica ya no es más útil.
porque pueden darse situaciones como las que estamos viendo. ¿Y qué es lo que los apristas deberíamos hacer? En medio de nuestras tribulaciones y del enorme esfuerzo que estamos haciendo para reescribir el partido, ir a comprar un kit y proponer una reforma constitucional del artículo 117, recogiendo 70 o 80 mil firmas, convirtiéndonos en agentes políticos, que den una solución a un problema que ninguna de las dos partes está dispuesta a resolver, y que nos ponga a distancia de los gritos desesperados de los que no entienden qué es lo que hay que hacer y de los gritos desesperados de los que quieren conservarse en el poder. ¿Podríamos hacer esa tarea? Yo creo que podemos hacer esa tarea. ¿Ustedes creen que sería muy complicado conseguir 80.000 firmas en Lima solamente, por no hablar de todo el país, para este proyecto de reforma, ponerlo en el Congreso y que sea debatido? Eso es acción política. Eso es convertir a cada aprista en un agente que vaya más allá del saludable esfuerzo de hacer caminatas por la Avenida de la Peronidad los sábados. En un esfuerzo que no conduce finalmente más que a escuchar a 10 oradores, pero no se transforma en una acción concreta que la gente pueda ver plasmarse ante sus ojos de manera real. ¿Tomará tiempo? Sí, va a tomar el mismo tiempo que nos vamos a quedar encallados con este propósito de llegar hasta la formalización que no se dará, porque esperan además que con los avances de la investigación se puede encontrar la causal para vacar a una persona. Mala noticia, porque si yo imputo un delito a alguien, no lo puedo usar para aplicarle una sanción política si es que antes no he probado la existencia de este delito. La estrategia que se ha trazado desde la oposición, en mi opinión, es errada y tiene que ser revisada y necesita tener una revisión. Y es ahí donde nosotros jugamos un papel importante. ¿Por qué? Porque el nuestro es un partido mucho más reflexivo, que tiene una visión mucho más profunda, que entiende mucho mejor el funcionamiento de la política, pero que está adormecido, que necesita desplegar, estirarse, desplegar sus esfuerzos en una dirección distinta a los proyectos internos. Estamos muy ocupados peleando entre nosotros, olvidándonos que la pelea es nuestra y que se está jugando el destino del país. Y que esa es nuestra responsabilidad. Vamos a llegar a un momento de trabazón tan grande en que el presidente de la República mantiene 50 votos en el Congreso que no permiten su vacancia. Y comienza entonces a jugarse con la tesis de que podría ser suspendido por los jueces para dar paso después a una detención y a una privación del cargo que está prohibida por el Código Procesal Penal. ¿Por qué no acometemos la tarea de una vez? Es una pregunta que dejo centrada entre todos nosotros. ¿Por qué no nos proponemos tareas que nos reenganchen con la gente y sus preocupaciones diarias? Esta es una preocupación nacional. El pueblo siente que no estamos, que el Perú es una nave al garete. Pero lo más grave de esta nave al garete es que el mundo de la historia la está arrastrando hacia una crisis monumental, hacia la tormenta perfecta. La guerra en Ucrania ha generado una circunstancia muy compleja para combustibles y alimentos. La campaña agrícola, y esto lo sabe mejor que yo, del próximo año va a ser terrible, terriblemente pobre. Y por primera vez en nuestra historia corremos el peligro de afrontar una ola de hambruna en el país. Y nadie está hablando de eso. Los apristas deberíamos hablar de eso.
y tenemos el deber de comenzar a poner los temas en orden y conversar inclusive con nuestros amigos, porque cuando hablamos con ellos estamos también haciendo política. Y recordar que hoy día nos dicen, y hoy día quien va a un grifo y pone gasolina en su carro tiene que pagar 28, casi 30 soles por un galón de gasolina. Y entonces, ¿qué nos explica el gobierno? Que estamos pagando $110 o $120 por barril de petróleo. La compañera Díaz nos podrá recordar que en el gobierno 2006-2011 el petróleo costaba $140 por barril y la gasolina costaba la mitad de lo que cuesta hoy. Y eso nos va a llevar necesariamente a otro tema que tenemos que comenzar a levantar los apristas si queremos levantar cabeza al mismo tiempo. Es el tema de la década perdida. Yo converso con mis amigos que no son apristas y les pregunto algo que les pido que le pregunten ustedes a sus amigos también. El 28 de julio del 2011, a las 11 de la mañana, cuando Alan García dejaba Palacio de Gobierno y asumía el mandato del señor Ollanta, si yo le preguntaba a cualquiera de ustedes si creía que el Perú podía llegar a ser un país desarrollado, ¿qué me hubieran respondido? ¿Hubieran creído que era real eso? Sí. Pregúntenle a sus amigos si hubieran creído lo mismo. Pregúntenles si hoy, si dentro de dos días, el 28 de julio de 2022, ellos creen que el Perú puede llegar a ser un país desarrollado. Y entonces pregúntenle, ¿qué creen que ha pasado? ¿Qué creen que ha sucedido? Y lo que ha sucedido es que hemos perdido 10 años, 12 en realidad ya. 12 años en los que se dedicaron nuestros enemigos con nuestra ayuda a destruir al APRA, que era el centro gravitatorio de la política nacional. Y esto es lo que ocurre con un universo cuando su centro gravitatorio es destruido, entra en colapso. Y por eso es central que ayudemos a reconstruir el centro gravitatorio de la política nacional, el Partido Aprista Peruano. Y eso pasa porque nos recuperemos nosotros. Y la primera recuperación que tiene que haber es el recobrar conciencia de quiénes somos, cuál es nuestra tarea y qué tenemos que hacer. Dejar de lamentarnos y de quejarnos y ponernos en acción. Proseguir esta pelea que no la empezamos nosotros y que tampoco va a terminar con nosotros. Porque es un trabajo largo. Ya hemos invertido todos los apristas 100 años en esto, pero se necesitarán muchos más que otros 100 años para lograr lo que queremos hacer para nuestras siguientes generaciones. Pero si vamos avanzando un paso a la vez, vamos a poder lograr acercarnos a la meta. Mi invitación, compañeros, en esta noche es a que cambiemos la pasividad y el lamento, la queja, la disconformidad e inclusive la quiebra de nuestra fraternidad por el volver a mirarnos a los ojos y reconocernos como lo que somos, hermanos en una causa que busca justicia, que busca libertad, que busca un cambio. Recordar que somos lo que somos agentes revolucionarios. ¿Pero de qué revolución? Vuelvo a la pregunta que lancé al comenzar la conversación. ¿Cuál es la revolución? Si pensamos en la revolución que Marx planteó, que es el cambio de las relaciones de propiedad sobre los medios de producción,
Tendríamos que pensar como Marx en la tierra y en la industria. Y pensaríamos como piensan hombres como Castillo, como Cerrón y otros como ellos, de que hay que estatizar la tierra y hay que estatizar la industria. Pero eso supondría que nosotros tendríamos que haber dejado de ser atristas y dejar de mirar en profundidad del mundo. Porque hoy el factor de creación de la riqueza no es la tierra, no es la industria, es el conocimiento. La revolución hoy en el Perú es la misma que planteó realmente Haya desde el comienzo, pero con más urgencia. Es una revolución del conocimiento, es una revolución de la educación, es una revolución que nos ponga en la civilización y en la sociedad del conocimiento. Esa es la única forma en la que nuestros jóvenes van a poder ir más allá de donde nosotros hemos llegado. Yo recuerdo 1978, 11 de febrero, Huacachina, Víctor Raúl allí, hablando del imperialismo tecnológico. Y decía que el imperialismo tecnológico era la fase superior del imperialismo que íbamos a ver, en el que conoce vende lo que conoce a quien no sabe hacer las cosas, y que ese iba a ser el poder que venía. Pero es impresionante pensar en eso con todo el tiempo que ha pasado. Y cómo ese vaticinio de una persona que era capaz de entender las corrientes de la historia se cumplió. Nosotros tenemos que empezar a entender que el futuro es el acceso al conocimiento. Que la gran propuesta nuestra tiene que ser el gran retorno a la gran oferta de nuestros padres fundadores. La construcción de un sistema educativo de primer nivel para los peruanos. Y de un sistema de salud que no permita que mueran 250.000 o 300.000 personas ante una peste. Pero para hacer eso, nosotros tenemos que volver a entender cuál es nuestro papel como agentes revolucionarios, como agentes de cambio. ¿Cómo tenemos que luchar contra la monstruosidad del racismo? Porque al margen de que uno pueda rechazar el pensamiento político del señor Castillo, yo sí les voy a decir que yo siento mucho racismo en mucha parte de la oposición a la sesión. Y no me gusta. Y no lo apruebo. Y no tenemos por qué aprobarlo. Si hay algo que nos ha distinguido a nosotros, es haber sido el partido que ha peleado por los derechos de todos, a una costa de sus propios derechos. Si una de las cosas, alguna cosa primera aprendí yo al entrar al AFA, fue esa vieja frase que se atribuye a Voltaire, de no pienso como tú, pero daría mi cabeza para que tú pudieras seguir expresando lo que piensas. Esa ha sido nuestra tarea, ese ha sido nuestro esfuerzo, ese es el centro de nuestro eje de pensamiento. Y esa es la invitación, a encontrar en las páginas del pasado las líneas del futuro que nos proyecten en la tarea de cambiar el país. Yo sé, repito, que hoy parecemos pocos, pero seremos tan pocos como creamos que somos. Si estamos dispuestos a hablar las cosas, si estamos dispuestos a cuestionar las cosas, si estamos dispuestos a volver a abrazar la fe por la que nos unimos y llegamos hasta aquí, si comenzamos a recordar por qué nos inscribimos en nuestro partido,
Si comenzamos a recordar como Fernando está haciendo, por ejemplo, el centenario del Día del Árbol. Hace 100 años, un joven en Vitacura iniciaba el discurso ambientalista en el Perú. O en 1938, un joven todavía con 43 años escribía: pongamos sobre la mesa todas las constituciones de América Latina y firmemos un gran acuerdo y creemos un tribunal con potestades arbitrales que defienda los derechos humanos de todos y creemos una policía democrática que evite los golpes de Estado de América Latina. Aprista, tengo orgullo de tu gran partido. Nosotros no seguimos a cualquier persona. Nosotros seguimos a un hombre que tuvo la capacidad de ver el mundo más allá de lo que pudiera haber imaginado cualquier hombre corriente de su tiempo, e inclusive hombres corrientes de este tiempo. Y eso es importante para nosotros. Y es importante para el país. Es un hombre que se atrevió a ver cosas que nosotros deberíamos hacer realidad. Es un hombre que construyó una fundación para que los niños tuvieran una Navidad. Porque eso es finalmente el aprismo. El aprismo es, como decía Manolo Ceballos en el discurso, en el recado al corazón del pueblo. En el recado del corazón del pueblo hay una frase hermosa: para ser aprista solo hace falta un corazón bien puesto. Es el amor a la justicia y la limpieza de conducta, decía Manolo, lo que nos hacía a nosotros hermanos en una causa. Entonces yo los llamo a eso, a recordar quiénes somos y a mirar las cosas como tenemos que mirarlas, en el enorme potencial de hacer que tenemos todavía todos nosotros. Y para no aburrirnos, cierro esta conversación, esta parte de la conversación, diciéndoles aquella vieja frase que a muchos nos gusta, de que las páginas del futuro las escribiremos nosotros, con sangre y con lodo. Depende de nosotros cómo las vamos a escribir. Muchas gracias. Clarísimo sus apreciaciones y ha puesto temas sobre la mesa. La realidad, el trabajo, la acción política. Si los presentes tienen alguna inquietud, con gusto, estamos unos minutos para escucharlos. Compañero Marco, podría usted ampliar un poquito la idea que parece muy interesante de agruparnos y hacer una gran directiva nacional para recuperar 80.000 firmas y hacer ese proyecto? No recuerdo el número de formas que hay de cambiar legalmente. Lo que pasa, compañero, es que el artículo 117 de la Constitución dice que el presidente de la República solamente puede ser acusado por 4 cosas: por traición a la patria, por disolver el Congreso de la República fuera de la previsión del artículo 134, por impedir su reunión o funcionamiento o impedir la reunión o funcionamiento de los organismos electorales. Eso es todo. De ahí, de esas 4 cosas, una sola es delito: traición a la patria. Ese modelo que niega, esto es una cosa que olvidé explicar, que niega el ideal de los padres fundadores de la independencia. Y explico esto. La Constitución de 1823 hacía un presidente responsable de todo acto de su mandato. Eso cambia con la Constitución de Bolívar, que me perdone Víctor Hugo, que lo quería tanto, yo no lo quiero mucho a Libertador Bolívar. Crea un presidente vitalicio
que no puede ser acusado de nada. El único que puede ser acusado es el primer vicepresidente. Pero al vencer su mandato, porque los vicepresidentes sí tienen un mandato temporal. Volvemos en 1828 al presidente responsable y en 1839 con Gamarra, típico de un dictador y de un caudillo, se establece el modelo en que el presidente no puede ser acusado por nada, excepto por la traición a la patria, etc. De ahí hasta la Carta de 1993, la figura presidencial es la misma. Al extremo que algunos estudiosos decían que el presidente de la República Peruana era en realidad un virrey sin juicio de residencia. La idea es cambiar eso. Preparar un proyecto de ley para modificar ese artículo constitucional, reunir las firmas y presentarlo al Congreso para que se debata como una iniciativa ciudadana. La idea es que lo hagamos nosotros, no que lo hagamos. Es elaborar el proyecto, y yo me puedo comprometer a hacerlo, ¿no? Estos 4 días me pueden venir muy bien para poder hacerlo, porque he tenido tiempo por el trabajo. Ir a OMPE y comprar el equipo. Y comenzar a reunir, haciendo actividades en los parques. Yo, por ejemplo, no creo que Lucho Molina nos vaya a negar el parque de Miraflores, ni Augusto, casi el de San Isidro nos vaya a negar los parques de San Isidro, o Carlomagno en Magdalena nos vaya a negar sus parques, o el alcalde de Jesús María nos vaya a negar. Dígame. Profesor Barracate. Patria, definición. Wikipedia, pero hay una definición. Bueno, el tema es el siguiente. Definir qué es patria, y para mí el que le roba, para mí la patria es la tierra y somos nosotros, los ciudadanos, los peruanos. Y el que roba es un traidor. Es así de simple, o sea, tú me robas, eres un traidor, yo soy la patria, entonces estás jugando muy mal. O sea, ¿por qué no agarrar el concepto así como es? Porque no es ese concepto y el derecho se ha construido sobre la traición a la patria. Me encantaría que fuese así, pero no es ese concepto. En el derecho los conceptos se han ido acotándose, porque la idea es que yo no puedo tener una figura que se pueda aplicar a lo que a mí se me ocurre. La traición a la patria es el obedecer a los intereses de una potencia extranjera. Esa es la traición a la patria. Entonces hay que cambiar la definición de traición a la patria. Hasta que la cambiemos, o sea, el problema es que esto es universalmente entendido así. Vamos a tener problemas con eso, creo que es más fácil que cambiemos el 117 a que cambiemos al mundo de la interpretación de la traición a la patria. Compañero. Si me permite una reflexión, su charla realmente ha definido lo que es una organización política. Y tenemos que entender que, como todo organismo, si no se retroalimenta, muere. Tengo entendido que nosotros los apristas nos comunicamos a través de esta magnífica situación de redes, etc. Sin embargo, para la sociedad peruana, la población peruana, no existe no existe el partido aprista. Está tan callado que no existe. Leemos la gran prensa, la media prensa, la poca prensa, los entes televisivos, los programas televisivos, y invitado por aquí, invitado por allá, y no hay una mención. Por supuesto que lo invitan, y yo entiendo que invitar a líderes, etcétera, ¿no? Y cuando los líderes o representantes apristas aparecen, son sus opiniones, pero el partido aprista, como organización, está mudo, no tiene un planteamiento hacia nuestra sociedad. En las peores épocas
que ha pasado en la parte desde los 1924, las épocas de gran persecución, siempre había una forma de manifestarse como organización. ¿Y qué tenemos? O sea, organizaciones de ex militares, ex policías, se pronuncian hasta, que no puedo calificar, Sagasta está proponiendo cómo salir de esta crisis. Y el PRIMO, como organización, está callado. Y eso hace de que la población sienta como que no existe. Y yo creo de que su propuesta es excelente, compañero. Sin embargo, debería, puede ser el partido de crisis, pero nunca la antigua dirigencia o la que se proponga, la que sea, siempre hay una dirigencia, no importa la que sea. Y creo que esa dirigencia debería manifestar la posición del APRA frente a la situación tan horrenda que nunca tuvimos. En mis 85 años he pasado por situaciones tan agrias y tan incomprendidas del partido, pero el partido tuvo una posición, aun cuando al interior pueden haber muchas diferencias. Está bien, pues, el partido político no es un identidad, ¿no? Todos tenemos una base ideológica común, podemos tener diferentes praxis de cómo, opiniones de cómo hacer una u otra cosa, pero eso no impide que como organización política nos pronunciemos, sobre todo frente a esta situación que existe. Y realmente que no se confunda lo que es el partido político, lo que es una organización política con una organización electoral, porque todo eso que está en el Parlamento ahora no es ninguna organización política, realmente son entes electorales que asumieron. Entonces, esa es la reflexión que quería hacer. Gracias, compañero. Yo efectivamente creo que el punto central es que hagamos política. Y hacer política es salir de lo que todos están haciendo, porque tampoco es bueno para mí, creo yo, espero que coincidan conmigo, que el partido termine pareciendo un furgón en la larga cola de vagones de la oposición de derecha, a la que no pertenecemos. Ni tampoco podemos ser defensores de un régimen tan equivocado y empobrecedor como el de señor Castillo. Entonces es el momento de presentar una posición distinta que saca al país de esta crisis, pero que al mismo tiempo plantee temas importantes. Tenemos un cuadro suficiente para plantear temas importantes. Este es uno solo. Hay muchos compañeros que van a seguramente tratando de traernos acá y van a desvelar y pueden dar ideas de lo que tenemos que plantearle a la gente. El tema, la situación es muy grave. O sea, yo les advierto que la situación es muy grave. Lo que viene entre lo que queda del 2022 y el 2023 hasta el 2024, el anuncio de los economistas en el mundo es una recesión. Se supone que en el primer trimestre del 2024 el mundo va a estar en una recesión que no se sabe si va a ser una de las más grandes de los últimos tiempos, probablemente más grande que la de 2008-2009. Si eso fuese así, tenemos que preguntarnos cómo nos va a impactar eso. Tenemos que preguntarnos si se puede permitir tanta inacción. Tenemos que preguntarnos si nosotros vamos a permitir o seguir permitiendo que la enorme obra hecha sea desbordada por una gavilla de dinero y corruptos al mismo tiempo. Tenemos que empezar a discutir cosas importantes que van a parecer un contrasentido, pero que tenemos que saber plantearlo. En el Perú los caviares han logrado construir un discurso alrededor de la corrupción. Voy a darles un ejemplo en sí. El Contralor hace poco, en esas cosas que arriesga él sin ninguna seriedad, ha dicho que nosotros perdemos 16.000 millones de soles al año en corrupción.
Por lo tanto, tenemos una medida de lo que la corrupción significa en el presupuesto público. Lo que pasa es que no tenemos otra medida que es la más importante. La corrupción tiene una gemela estúpida, se llama la ineptitud, se llama la ineficacia, se llama la ineficiencia. Y yo estoy seguro que esta nos cuesta 10 veces más que la corrupción. Cuando se combinan ineptitud y corrupción, como nos está pasando ahora, ya la situación se vuelve dramática. ¿Cómo vamos a plantear este discurso para que la gente entienda que sí, la corrupción es importante, pero esto es mucho más importante? Porque, por ejemplo, cuando un sistema nacional de inversión permite que un alcalde construya el monumento a la Maca, haga una plaza para el monumento a la Maca, que es muy importante, que quiera, ¿ya? Lo que está autorizando, y si encima yo asumo que hay 10% de coima en el proceso de construcción de ese parque, con todo y el monumento, lo que yo tengo que sacar en cuenta es que 10% se ha perdido por corrupción, pero todo ese parque no vale nada, y he perdido el 90% del dinero. O como cuando yo llegué hace 15 años a Cachachi, en Cajamarca, en Suchubamba, y veo un pueblo que no tiene agua potable, pero tenía un hermoso palacio municipal de 4 pisos, todo hecho en cemento, no bien acabado. Entonces la pregunta era, ¿para qué necesito un palacio municipal como el de Miraflores aquí en Cachachi, cuando debería haber agua potable? Entonces se dan cuenta que eso es ineptitud. Eso es poner el dinero donde no tiene que estar. Que además tiene su cuota de corrupción, pero se dará cuenta que la cuota de corrupción es lo menos importante en este volumen de pérdida. ¿Cómo lo vamos a decir? Es lo que yo les pido ayuda. ¿Cómo le explicamos a la gente que la están engañando? Con el cuento de la corrupción están escondiendo algo mucho 10 veces más grande. Por ejemplo, compañero, ¿qué implicancias puede tener la detención o la presentación de Pedro Pacheco? Bruno Pacheco. Yo me imagino que hay mucha especulación, hay que conocer el expediente, conocer el intríngulis de la negociación, pero sobre experiencia profesional, ¿qué crees que hay alrededor de cómo se ha presentado, cómo ha aparecido estos 2 días que ha estado oculto, ¿no? Nadie sabía que estaba con la fiscalía. Ilústranos, por favor, ¿qué crees que haya ocurrido alrededor de esta historia? Van a haber muchos estremecedores, como siempre. El problema es que yo siempre trato de explicar esto y lo explico en los tribunales. Entre el dicho y el hecho existe un abismo que solo se puede cruzar si se cubre con prueba. La pregunta es si el señor Pacheco tiene el material para cubrir esta quebrada con prueba, para que podamos cruzar de ese dicho a decir esto es un hecho. Pero que va a zaratearse y que van a mover el sistema, pierdan cuidado. Lo que no se dan cuenta en este maremalmo en el que estamos envueltos es lo que nos está costando como país. Porque si yo le comunico a los mercados que tengo un gobierno absolutamente corrupto, lo que estoy haciendo es retraer. Ni siquiera hay prudencia al mirar, o sea, la desesperación por entrar a Palacio es tan grande que no importa qué destroce yo en el camino. Y eso es lo que tiene que diferenciar.
Va a haber, o sea, van a ver, los titulares van a ser peores cada día, porque creen que a este hombre lo van a sacar Este hombre no es Vizcarra, este hombre no es Pedro Pablo Kuczynski. Este hombre es un sindicalista, trejo y maniobrero, ya nos ha mostrado lo que puede hacer. Construyó un bloque de 50, casi 60 congresistas que no permiten su alcance. Tiene 20% de aprobación, aunque no nos guste aceptarlo. Y las encuestas tratan de decir cosas diferentes. Pero hay una diferencia que nosotros tenemos que atender para poder comprender bien cómo viene este juego. Mientras hacia nuestro lado podemos decir, la gente cree que hay 80%, cosa que no es verdad, porque el 80% que desaprueba Castillo no lo desaprueba por la misma razón. La gente en el sur desaprueba Castillo porque no ha hecho lo que prometió. Y nosotros lo desaprobamos porque quiere hacer lo que prometió. Son dos desaprobaciones distintas. Entonces, cuando sumamos todo, nos equivocamos. Aún dentro de nosotros, dentro de los que nos oponemos a Castillo por su programa, por su manera de pensar, hay una fragmentación. Él tiene un 20% sólido detrás de sí en un país con una alta fragmentación política. Eso es lo que ha conseguido una oposición ciega. Un quinto del país, en una sociedad política altamente fragmentada, es un instrumento poderosísimo que no estamos viendo el potencial de destrucción que eso puede desatar. Y estamos olvidando el poder que un presidente de la República tiene y los recursos de los que dispone. Entonces, yo no creo, sinceramente, que él sea muy sensible a los temas de imagen. Ha demostrado que no le importa mucho. Y él no se va a derrotar con los símbolos que pueden derrotar a Pedro Pablo Kuczynski o al lagarto Vizcarra o a Manuel Merino. No. Hay que tener mucho cuidado con cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Fíjense, en esto se ha llegado a torpezas infinitas. El insulto a las rondas campesinas. Las intervenciones de las rondas son una cosa común, hasta que tocaron un periodista, nadie ha comentado sobre eso. Yo tengo un montón de clientes que trabajan en zonas donde hay rondas, y a veces se han demorado en pagar los jornales, y los han retenido. Me han llamado por teléfono, doctor, yo no he pedido la ronda, ¿qué hago? ¿Por qué lo han retenido? No he pagado la pague. Pero doctor, pague. ¿Usted cree que la policía va a entrar ahí? La policía no va a entrar ahí. Eso existe, además está reconocido en el artículo 149 de la Constitución. Las comunidades campesinas y nativas tienen el poder jurisdiccional y lo ejercen con ayuda de las rondas campesinas. Eso es textualmente en la Constitución. ¿Qué han hecho? Los han llamado salvajes y terroristas, mil cosas horribles. ¿Alguien sabe cómo está desplegado el sistema organizativo de las rondas campesinas desde el norte de Cajamarca hasta Puno? ¿Alguien sabe? No, pero están divididos hasta que insultas a uno. Eran como antes éramos nosotros, que podíamos tener mil diferencias, pero ahora le tocaba a dos compañeros, salíamos todos a pilulearnos y se acabó el asunto. Ya no. Entonces, esa masa que lo ayudó a él a ganar esta elección, ¿qué más? ¿De verdad se va a poner fuera? O sea, cuidado, porque se está jugando con fuego y no se está jugando con prudencia, porque se está haciendo política, desde Miraflores.
Y el Perú no es Miraflores solamente. Miraflores es parte, pero no es todo. Entonces, yo llamo la atención de que no se está teniendo la prudencia que un partido serio, grande y con historia como el nuestro tendría en una circunstancia como la que se está viviendo. Es más, olvidé decir que es un tema importante. Conversaba hace poco con un amigo, no aprista, sobre las amnistías y la falta de equidad que hay ahora. Yo dije, el problema, lo que pasa es que no te das cuenta, pero la existencia de amnistías es la introducción de la piedad democrática que hace el APRA. En Perú nunca ha habido amnistías, hasta 1945. Siempre era una lucha de caudillos contra caudillos, sin cuartel.Nosotros comenzamos una política, en realidad la primera amnistía se dio el 33 con Benavides, 45, 56. Nosotros, gracias a Víctor Raúl, que entendía la importancia de la reconciliación después de las épocas duras, que nos costó enormes sacrificios y muy poco entendimiento, y que nos debe llevar a recordar esa frase de Aya en la última entrevista, en la entrevista que tiene con Barnechea, cuando le preguntan cuál fue el mayor problema, la falta de cultura, un problema de ignorancia política del sector. Hoy los caviares han logrado establecer este credo de odio que comenzó con Fujimori en realidad. De Fujimori en 1992 hasta el 2000, que ni siquiera permite, fíjense, Velasco permitió que Belaúnde viniera a enterrar a su padre, pero Fujimori no permitió que hagan a enterrar a su padre. Fujimori no permitió que hagan eso estableció el todo de la barbarie. Luego vinieron persecuciones crueles que se repitieron contra ellos, porque el que siembra viento cosecha tempestades. Y hoy es impensable una reconciliación en el Perú, pero nosotros tenemos que encontrar la manera de volver a hacerlo, porque no hay forma de que el Perú prosiga integrado a la población si no encontramos un mecanismo de reconciliación nacional. No podemos seguir siendo dos tribus que se enfrentan encarnizadamente todos los días. No hay forma de salir adelante. Y esa es otra tarea que tiene que ver con un hombre que trajo humanidad a la política. La política implica comparable a la maldad. Son puntos que les dejo de reflexión sobre estos temas. Quisiera regresar un ratito atrás cuando hablabas de la Casa de la Vaca. Bueno, para disculparme por lo de la patria, soy ingeniera agrónoma, o sea, no hay disculpas, en lo que las opiniones son opiniones y se respetan, no hay soy del otro lado, ¿no? Soy agrónoma, soy paisajista, así que lo de la mata, lo del parque de la maca, lo entiendo perfectamente y me parece totalmente absurdo, porque en realidad ni aplicación ni sería poder mucho más. Pero fuera de eso, quería comentarles que yo he sido directiva del capítulo del Colegio de Ingenieros hasta el año pasado. Y para mí, el Colegio de Ingenieros ha sido una decepción total. El sistema de colegio, disculpen que sea un ingeniero que está acá, pero desde mi puesto de directiva lo puede ver de esa forma. Y el sistema me parece malo, hasta cierto punto creo que por sé por fuentes muy cercanas y de primeras fuentes que los ingenieros, a través de los diferentes gobiernos, siempre han estado metidos en alguna forma de corrupción a la hora de sacar proyectos como los tratados de vivienda y de transporte, que son los que más dinero mueven y donde la corrupción está concentrada. Entonces, se me ocurre que como estrategia para que el APRA
pueda de alguna manera encaminar, sobre todo a este sector que es el más grande de todos los profesionales de Perú. Aprovechemos al compañero Roque Gareto para que podamos hacer un tema de certificación de calidad humana y profesional en ese aspecto para institucionalmente poder empezar a marcar el paso. Por ejemplo, todas esas cosas tenemos que ponerlas en discusión. Es lo que yo quiero que hagamos, que nos salgamos de la caja y que comencemos a hacer lo que hemos sido siempre, una máquina de creación de ideas y de propuestas. Yo creo que podemos hacerlo. Lo hemos hecho siempre. Bueno, compañeros, ¿tienes alguna? Sí, tengo una. A ver, ¿cuál es el principal, retomando un poco a nuestros periódicos y políticos, cuál es el principal problema del partido como organización política? ¿Por qué la sociedad no la sabe? El primer problema para mí, como organización política, y ahí me cojo un poco de las expresiones de nuestro compañero, es que dejamos de ser una organización política para ser una organización. Una organización que no hacía política. Hay una fijación en el partido que yo comparto abiertamente. Así mis compañeros se enojan. Y es el fetichismo de la organización. La organización sucede a la acción política, no la precede. Poner a la organización delante de la acción política es lo mismo que poner la carreta delante de los caballos. El gran error es que no hacemos política. Y el partido no hace política y no ve las enormes metas de trabajo que tenemos. Miren, compañeros, éramos gobiernos en 2006-2011, pero no éramos gobiernos en todo el Perú. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy el Perú tiene su sistema de gobierno repartido en 3 instancias: municipal, regional y nacional. El hecho de que yo sea gobierno nacional no quiere decir que yo sea gobierno regional, ni mucho menos municipal. Es decir, mi partido, si hace política, debe estar haciendo oposición en las municipalidades donde no estoy, y debe estar haciendo oposición en las regiones donde tampoco estaba. Pero como soy gobierno, creo que no puedo hacer oposición. Entonces no entendemos la lógica de la política multinivel que nos plantea el diseño político de nuestro Estado hoy. Y no hacemos que nuestros jóvenes comiencen a tener una carrera dentro de la política, porque la idea finalmente es que ellos se hagan cargo. Los que ya doblamos la esquina, a mí la ley ya me puso para el lado correcto, gracias a Dios. No se moleste, compañero, que no organiza montaña conmigo, porque yo siempre he creído que la juventud es una enfermedad que gracias a Dios se cura con el tiempo, ¿no? Entonces, el punto es que el trabajo es que los chicos tengan experiencia desde las carreras distritales, provinciales, regionales, para que puedan afrontar la política nacional. Una escuela adecuada. Pero no solo eso. Necesitamos elegir, tomar una decisión. Y la decisión que tenemos que tomar tiene que ver con el criterio de asignación de responsabilidades en el partido. Por buen tiempo, el criterio de asignación de responsabilidades en el partido ha sido la incondicionalidad. Yo soy incondicional de alguien, subo con ese alguien. Ese alguien me hará subir. Ese modelo ha sido muy útil para ponernos donde estamos. Yo propongo, invito a la compañía, que regresemos
al modelo del mérito. O sea, la carrera de alguien dentro del partido no debe depender más que de su capacidad de hacerlo y no de la voluntad superior de algún dirigente iluminado. Compañero Arturo, en estos momentos, en toda esta coyuntura, la población peruana está desorientada, no sabe a qué atenerse. Y estoy de acuerdo con usted, la acción espera la organización. Pero en el año 62, cuando los militares toman el poder, a las 2 horas el partido siguió funcionando en su organización interna, mucho mejor responsable en libertad. ¿Por qué? Porque hay organización y el pueblo peruano requiere orientación, una orientación política en esta coyuntura. Y eso es lo que a mí me extraña, que el mejor partido político que existe en este país y ha existido siempre, el Partido Comunista, no se manifiesta en su papel de orientar a la población la posición que debe tener. Lo único que existía a la derecha que existía a la izquierda. La partición tuvo su tercera posición, la posición de beneficio del país, dando libertad, ¿no? En una situación democrática. Y ese que la población en estos momentos debe tener una orientación a eso. Es que usted coincide conmigo, el problema es acción política, compañero. Lo que pasa es que lo podemos llamar de mi manera. Pero usted lo que está reclamando es que hagamos política, que no estamos haciendo política. O sea, lo que quiero aclarar es, no es que yo quiera destruir la organización, lo que digo es que no podemos tener un fetiche. Tenemos compañeros que son los secretarios generales de un lugar que si mañana se muere no va a pasar nada, pues ni siquiera van a ir a su sepelio. Los vecinos no saben que existe. Y eso tiene que terminar. Tenemos que abrir el partido. El partido necesita un Vaticano II. Necesitamos un posible que abramos las ventanas, saquemos las telarañas, botemos el polvo, sacudamos las alfombras y nos pongamos todos a limpiar las cosas y a ponernos en movimiento. El partido tiene que lanzarse una nueva evangelización, pero eso significa fe. Eso necesita un enganche en nosotros con nuestra fe y nuestro compromiso, con nuestro viejo sueño. Lo único que nos ha movilizado es un sueño. Y creo que hemos perdido el sueño. Y tenemos que reencontrarnos con ese sueño. Si no nos reencontramos con ese sueño, ni la acción política ni la organización nos van a salvar. Disculpa, más bien quisiera revisar algo. Desde mi punto de vista de mi óptica, uno de los principales problemas es la lucha del poder por el poder a través de los congresos nacionales. El problema es interno, o sea, está bien ustedes que las metas, los objetivos, trazando su nación política, la participación y empoderamiento dentro del contexto social, así de cosas, pero mientras que no haya una renovación dentro del partido. Había un compañero que decía, pero ¿quién llevó de parte al partido? O sea, los mismos que llevaron la debate al partido son los mismos que quieren legitimar el partido. No lo digo yo, sino simplemente escuchar. Pero, entonces, ¿qué quedamos? ¿Nos reescribimos y los mismos van a seguir liderando el partido? A ver, vamos. Es una pregunta abierta. A mí me gusta la pregunta difícil. El punto es este, compañero. Y vamos a hablar con franqueza, porque llamamos a conversar, tenemos que hablar con franqueza. Hasta antes del 17 de abril de 2019, no era infrecuente escuchar a los compañeros decir que el gran problema del partido era la cárcel. ¿Bien? No era falso. No es falso lo que te estoy diciendo. Bueno, desde el 17 de abril de 2019 a las 10:05 de la mañana, a la García no está. ¿Se ha resuelto el problema del partido? No. Entonces estamos ante una falacia de falsa causa.
El problema, compañero, es que tenemos que cambiar el eje, por eso yo hablaba de cómo vamos a asignar la responsabilidad y las representaciones a partir del mérito. Eso supone que si yo hago acción política en el partido y movilizo y represento y tengo una voz, yo voy a una elección donde debe haber una pista un voto. Y no esos congresos donde yo amarro a 20 de ustedes que votan por mí porque nos vamos a repartir determinadas bases y se acabó el asunto. O sea, de eso, si estamos hablando de eso, yo sí creo que la siguiente racional. Siempre he pensado, y me ratifico en eso, que Aya de la Torre tomó una gran decisión. Fue una decisión meditada, muy profunda y muy grande, muy honda, cuando, sabiendo que tenía cáncer y que iba a morir, no designó un sucesor. ¿Qué significó esa decisión, compañero, para ustedes? No. Aya de la Torre dijo, les dejo el partido a ustedes. Es su responsabilidad. Así es. Yo ya creé un partido, yo ya creé un corpus ideológico y doctrinario. Ahora les toca a ustedes construir una democracia dentro de su partido. Porque si vamos a hacer un partido democrático, yo no puedo ser un partido que defiende la democracia en la sociedad peruana si no tengo un partido democrático dentro. Es una contradicción. Entonces, esa apuesta que Víctor Raúl hizo, nosotros no la hemos tomado. No estamos maduros. No hemos estado dispuestos a asumir. ¿Por qué? Porque nos ha dado el miedo a la responsabilidad. O sea, hay libros escritos sobre esto. Eric Fromm tiene un maravilloso libro sobre el miedo a la libertad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que detrás de la libertad se pone un fantasma horrible, que es el de la responsabilidad. Yo tengo que asumir las consecuencias, que nadie quiere eso. Entonces, ese es el problema. Es fácil culpar a A, a B, a C, a D. Compañeros, yo soy abogado, soy católico, no hago lectura religiosa. Yo soy un hombre de ilusión, soy un hombre que cree en el futuro. El mío cada vez más corto, pero ahí está. ¿Ya? Y si queremos un cambio, vayamos a construir una democracia en el partido. Peleemos por una pista un voto. Peleemos porque el mérito presida la carrera de cada compañero, para que no dependa de la voluntad de ningún compañero, por equilibrado que sea, lo que vaya a ocurrir con el compañero se hace un gran trabajo político. Y no lo saquen de carrera porque no le cae bien a X, a Y o a Z. Eso es lo que tenemos que pelear. ¿Por qué? Porque así se conjuga acción política y una organización democrática que permite que haya más eco. ¿Cómo funcionaba el partido Comayo? ¿Ustedes recuerdan cómo funcionaba el partido Comayo? Allá ponían responsables en cada departamento. En Ica, por ejemplo, donde yo nací a la tiempo en 1975, estaba Fernando Hernández Vivero. Pero en Chincha estaba Carlos Medrano y en Pico estaba Miguel Pescado. Y en Nazca había un compañero y así. Y cada uno tenía que hacer su tarea e iba subiendo. E iba subiendo representaciones. E iba subiendo responsabilidades. De eso se trata. Lo que hicimos mal ya está hecho. Una de las cosas dramáticas que tiene el pasado es que no lo podemos cambiar. Yo creo que también hay un miedo. Pero hay algo hermoso en el futuro y que puede ser como nosotros queramos hacer. El quiebre del partido ha sido del Congreso 2008-2010, donde los que salían elegidos al Comité Ejecutivo Nacional ingresaron las primeras noches no podían ser inscritos, siempre había una de las partes que impugnaba las elecciones y así ha pasado todos los congresos hasta ahora. Entonces, o sea, por esa parte un poco que yo veo por la renovación de acá, ¿no? Pues, querido compañero, yo fui dirigente nacional en 1993 hasta 1995, en unas épocas muy duras. Y hay una sola cosa que me prometo: no volver a ser dirigente nacional. Porque quiero contarles esto porque es muy, a pesar de todo, es muy complicado.
Un dirigente nacional del partido, hoy, producto de la forma en que hemos hecho mal las cosas, es un hombre que habla en un teléfono y grita órdenes sin darse cuenta que la línea está cortada. ¿Ok? El problema del partido no comenzaron en 2015 o 2011. Los problemas del partido son mucho más viejos, mucho más hondos. El problema es de modelo y de diseño y de compromiso. O sea, ¿queremos hacer un partido democrático o no? La primera pregunta que tenemos que hacernos es esa. ¿Queremos un partido en el que los apristas decidan y no maquinarias partidarias? Yo quiero un partido en el que los apristas decidan y no maquinarias partidarias. ¿Queremos un partido en el que haga acción política y tenga mérito, progrese en su carrera política? Yo quiero un partido así, que compita. ¿Queremos un partido en el que la carrera del compañero joven dependa de mi voluntad? Y si me cae mal y me desobedece, lo despeño. ¿Queremos ese modelo? ¿Nos ha servido ese modelo? ¿Ha sido útil ese modelo? ¿Nos ha multiplicado? No. Entonces, siguiendo un poco a Einstein, que decía que la definición de locura era hacer lo mismo todo el tiempo, esperar los resultados distintos, yo les digo, salgamos de esta locura y hagamos algo distinto esperando resultados distintos. Algo distinto es, vamos a asumir el reto que Víctor Hugo nos planteó del partido. El partido lo elevó a los apristas. Él pudo designar un sucesor. ¿Por qué no lo hizo? Porque esperaba que nosotros estuviéramos a la altura del desafío. Entonces, el problema del partido no son 1, 2, 3 o 10 o 15 compañeros. El problema somos todos nosotros. ¿Saben por qué? Porque fue muy cómodo encontrarnos un ser espectacularmente magnético como Alan García. Fue cómodo, porque no teníamos que trabajar, no teníamos que hacer nada. Él aparecía y se reunía una multitud inmensa y arrancaba votos. Pues algo que lo queda obviamente. Pero era fácil. Después de Arias, ¿quién? Por eso, porque lo que bien somos todos, quiero decirles eso, o sea, después que desaparecieron los grandes dinosaurios, vinimos nosotros, estos pequeños mamíferos, que nos convertimos en la especie dominante. Entonces, hoy toca a los pequeños mamíferos organizarse y hacer lo que hizo esa especie de pequeños mamíferos a la que pertenecemos, aglutinarse en grupos mayores de 150, crear cosas fantasiosas que no existen, pero que guían nuestra vida. El derecho, la moral, todas esas cosas no están, no hay forma de tocarlas, pero guían nuestra vida. La política, nuestros ideales políticos, la política no existe, es una cosa que hemos inventado nosotros, los seres humanos. Entonces, asumir eso es importante. Pero, repito, pero lo que tenemos que tener es el valor de tomar nuestro destino en nuestras manos. Y esa es la parte más complicada. ¿Saben por qué? Porque a partir de ahí somos responsables de lo que pasa. Y eso es lo que queremos. Es más fácil que echarle la culpa a Hernán que lo que salga mal. Los actores hacen responsables de todo. Compañero Abasto, ¿cómo resolvemos el problema interno? Justamente usted hace un rato decía de que estamos así en esta situación porque se forman círculos dentro del partido, círculos amicales, y a raíz de eso, pues, en ellos solamente se centra, digamos, el poder. Pero ¿cómo resolvemos? Porque ese es un problema. O sea, primero tenemos que resolver nuestros temas internos para salir a resolver, digamos, problemas del país. ¿Cómo se acaba con esos círculos que siempre están, entre comillas, dirigiendo el partido y solamente queda en ellos? Haga política, active, compita. Es la única forma que yo conozco. Busque su voz y haga que se escuche. Yo no soy distinto de los compañeros. Yo no soy distinto de usted. A mí la casualidad de mi trabajo me pusieron en un lugar y lo único que he hecho es tratar de hacer escuchar mi voz. No busco representación, no persigo representación, no
compito en elecciones, pero sí me gusta motivar a que la gente haga lo que tiene que hacer y lo que se necesita que haga. No hay otra forma de acabar con esos esquemas que multiplicando la competencia. No existe otra manera. Pónganse en movimiento. Si se ponen en movimiento, nadie lo va a detener. No es posible detener. Porque además, tenga usted la plena seguridad que de su lado está un factor que es invencible. Se llama el tiempo. Así de sencillo. Pero haga, no se queje. Yo pienso que igual los experimentados tienen mucho que aportar, Claro. y mucho que enseñar, y nosotros mucho que aprender de ellos. Entonces, de repente es llegar al equilibrio, ¿no? Como dicen, entre la experiencia y la juventud. Exactamente. Porque solito a tientas tampoco, ¿no? Pero lo que tenemos que entender todos es la filosofía del cuerpo humano y de la biología. De lo que no puede padecer un cuerpo orgánico como un partido, por ejemplo, es el cáncer. Y el cáncer, compañeros, es una enfermedad muy sencilla, pero terrible. Las células viejas se niegan a morir, mutan y se multiplican y se convierten en tumores que le quitan la función a los órganos. Cuando decidimos quedarnos para siempre, o por lo que el cuerpo aguante, estamos convirtiéndonos en una célula neoplásica. Tenemos que estar cumpliendo nuestra función, dando paso. O sea, por favor, no hay un entendido mejor que él. Queremos generaciones nuevas que nos superen y nos vencen. Pero también tiene que haber mérito, porque por gravedad no va a venir. Y con llantos menos. Con acción. El llamado es a la acción política. El joven, prepárate para la acción y no para el placer. Vamos a hacer cosas en el trabajo conjunto. No se trata de cubrir a nadie. El partido de las exclusiones nos ha traído aquí. En 1980 votamos a la mitad del partido. Luego regresamos al mundo. Luego hemos ido votando a unos y a otros, y aquí y allá. Y lo único que hemos hecho es ir achicando y achicando y achicando y achicando. Ya llegamos. Momento de reflexión y de darnos cuenta de que hay que interesar la ruta y que hay que abrirla, que hay que ir a tocarle la puerta a los compañeros. Y dice, compañero, venga acá, venga local, vuelva a casa, Víctor Raúl está esperando. Pero necesitamos hacerlo. Tenemos que quitarnos el miedo a la competencia. No, nos asusta porque con la competencia podemos perder. Pero todos vamos a ganar. Si usted es mejor que yo, el partido como cuerpo ha ganado. No importa, señor. Eso no es interesante. A ver, compañero, noto que la gran mayoría de los compañeros se sienten huérfanos cuando no hay una dirección. Y esta situación se justifica porque el eje directriz está incluso fraccionado. Y al estar fraccionado, ninguna de las partes va a poder tener éxito porque los demás se van a encargar de jalarles el saco para que no obtengan algún resultado positivo. Sin embargo, creo que los compañeros debemos sentirnos fortalecidos cuando nos fijamos en lo que es nuestra fortaleza, que es la fe. Pero es la fe a qué? Es la fe a una doctrina. La doctrina es el sustento. La mística es esa columna vertebral y nuestra historia. Estos elementos son los que nos dan la fortaleza. Pero ¿qué es lo que ha pasado? La gente, en
en general, y algunos compañeros en particular, confunden lo que es el APRA y lo que es el Partido Aprista Peruano. El APRA es nuestra doctrina, está en el espacio-tiempo histórico, está en el antiimperialismo y el APRA. Ese es el APRA. Es una doctrina. Yo quisiera hacer, me permite, un paralelo, que lo he repetido varias veces. Una cosa es la doctrina cristiana que tiene ya 2000 años, y otra cosa es el Vaticano, como lo acaba de mencionar. La doctrina cristiana se mantiene incógnita, sus valores, su legado, su orientación. El Vaticano ha pasado por muchas fechas y por muchas horas negras, donde se distorsionaban el fin y los valores de la doctrina. Pero sin embargo han pasado 2000 años y por más Vaticano torcido que sea, la doctrina se mantiene incógnita. Y eso es lo que debemos aprender. El Partido Aprista es una institución, como lo es el Vaticano. La doctrina es un fundamento. Y el Partido Aprista como institución, como persona jurídica, es gobernada por seres humanos. Y los seres humanos, susceptibles de sus vanidades, de sus apetitos, susceptibles de todo aquello que trae el ser humano en sí. Si aprendemos esta distinción, entonces vamos a poder accionar por encima de lo que este mal Vaticano está claro. ¿Cómo superó el Vaticano? ¿Cómo superó la doctrina cristiana todos estos años? Claro, nos falta tiempo, tenemos que pensar a futuro. No nos inquietemos por lo de ahorita. Pensemos en que nuestra doctrina, nuestra historia, nuestra fortaleza, nuestra mística está atrás de nosotros. Pero si pensamos que vamos a hacer política para un grupo, porque ahora ¿qué es lo que hay? Tenemos fraccionado un comité ejecutivo y tenemos una serie de grupos que cada uno reclama para sí la moralidad, cada uno reclama para sí la autenticidad. Hay algunos autoconvocados, en fin, otros comando de acción, pero cada uno está buscando ser el Mesías. Entonces está subordinando eso a su apetito o a su expectativa, no a la doctrina, que la doctrina tiene dentro del capítulo del Estado antiimperialista, tiene sus vectores claramente definidos, y donde no se ha llevado o se deja de lado la enseñanza del maestro, que es grupo dejar de sí cualquier apetito, cualquier aspiración. Y ahí coincido en que no se puede estar en un fetichismo. ¿Qué pasa con los compañeros y qué nos ha pasado en estas últimas décadas? Donde la gente se ha subordinado a un compañerito y un chifa y nos íbamos a hacer propaganda por el compañero que está esperanzado en su cargo. Los compañeros que se apuran hoy en día no están pensando en nuestro partido, en nuestra doctrina. Tenemos que generar esta doctrina. Yo quisiera, ¿qué hace un general sin tropa? ¿Qué hace un general sin tropa? ¿Qué hicieron los apóstoles cuando murió Jesucristo? Se fueron a buscar a Pilatos, a Caifás, a los fariseos. Se dedicaron a predicar la doctrina. Predicar la doctrina, no para ser papas, no para ser obispos, para hacer agente de esa contaminación emotiva, de esa contaminación redentora. Y es ahí donde debemos de orientarnos
hagamos aprismo, difundamos el aprismo, esto es maravilloso. Y como lo dices, trabajemos, no pensando en el que va a ser elegido porque ese está esperanzado en su problema, está buscando un cargo. Pero cuando nosotros nos dediquemos a predicar y a difundir la doctrina, cuando el pueblo sepa el día a día de la vida de Víctor Raúl, con esto nomás tenemos una enorme fortaleza. Creemos un tsunami enorme en nuestras costas, donde cada molécula sea un corazón aprista. Eso nos va a resolver el problema. Y debemos de trabajar en eso, y fundamos nuestra doctrina, por encima de las cosas, y porque eso sí nos va a permitir dominar y hacer un partido verdaderamente democrático y no apadrinado, que es lo que se ha hecho ahora. Hay muchos compañeros que destacan, ¿cierto? Es cierto. Y yo quisiera que me entendí sin querer. Me entendí sin querer. Bueno, soy emotivo como todos, porque un aprista que no es emotivo, compadre, no lo es. Un aprista tiene que ser vehemente, tiene que ser entregado, es la primera vez que hablo. Pero es eso. Yo conversaba con un compañero joven del Parlamento, joven, creo que era este compañerito de ICA, me hablaba que a él, con este tema de la fundación o de la refundación, le daba vergüenza de que fulano o fulana terminaron firmando el acta de fundación. Yo le digo pues que habría que superar algunas cosas, porque si bien es cierto, tal o cual persona que firme podría ser una mácula. No, tal está firmando, pero hay que ver el objetivo. Víctor Raúl le dio la mano a Odía, que nos persiguió, a Benavides, a Prado, porque estuvo muy por encima del rencor, del odio o de mantener, cuando había de por sí un objetivo grande que era la patria. A veces este entrampamiento que tenemos nos lleva a estas convergencias y a estas dudas. Y al compañerito que estaba hablando conmigo, yo le decía, ¿tú te acuerdas del rey Salomón? Al rey Salomón se le presentaron dos damas discutiendo por un niño. Y el rey sabio dijo, bueno, partan. El niño por la mitad le dan a cada una parte. ¿Qué hizo la verdadera madre? Llévatelo. Llévatelo. No lo partas. Porque si partimos el partido, se acaba. Vamos a terminar como los peronistas. No lo partas, pero es decirle no lo partas quiere decirle que ahí abandona su lucha. Una madre abandonaría a ese niño. Seguro que no. Seguro que no. Sabemos que seguiríamos tras él hasta reconquistarlo por amor. Porque eso es lo que nos dio Víctor Raúl. Amor. Amó a su pueblo. Y es más, se hizo cargo de todo lo que cargaba en su conciencia de la gente que murió por su causa y por su nombre. Por eso se entregó así con esa nobleza. Por eso fue pobre. Porque fue grande. Antes de hacer el día, estamos 24, ¿no? No, el 23 hice una misa por los caídos de la organización nuestra de la Unidad Sarmiento.
conversaba con el padre franciscano sobre el Raúl, ¿no? Y la vinculación que él tenía con la orden franciscana. Y le decía pues que Víctor Raúl era así, como el franciscano. Víctor Raúl decía, pues, se lo escuchaba. Él decía, a un franciscano solamente le basta tener un clavo donde colgar su hábito, porque después va a hacer renuncia a todo lo terrenal. Si lo vemos así, renunciemos a esa expectativa del cargo inmediato. Y así como lo dices, sembremos esta doctrina, difúndela. Si tú te has podido y eres capaz de enamorarte de esto, ¿cómo no eres capaz de contagiar ese enamoramiento a otro? Y nos hacemos grandes, no habrá fuerza, no habrá nadie que se pueda oponer. Puedo ser muy romántico, pero si no soy romántico tampoco soy vehemente. Disculpe, compañero. Yo solamente quería subrayar un punto en el hermoso relato de las intervenciones de mi compañero. Y es que entre la muerte de Jesús y la prédica hay un instante, se llama el Pentecostés. Hay un momento en que los apóstoles dudan, hay un momento en que los apóstoles temen, hay un momento en que los apóstoles, como todo humano, se asustan. Pero viene el Pentecostés y lo que nos está haciendo falta a los cristianos es un Pentecostés. Y es recordar palabras como la que dice nuestro compañero. Y que yo no quería llamar doctrina como eso es pomposo, y hablaba del sueño, que ese hombre nos enseñó un sueño. Muchas veces, yo escribí un artículo, una vez, hace un día de la fraternidad, hace 5 o 6 años. Y yo decía en ese artículo, que creo que es el único artículo interesante que escribió sobre Víctor Raúl, que tengo la convicción de que siempre vino del futuro. Porque nos dijo tantas cosas que iban a suceder y que debían suceder, y nos dijo tantas cosas que debíamos hacer que no hemos hecho y que todavía podemos hacerlas, que nos creó un sueño maravilloso. Yo abracé esta causa a los 13 años, hace 17 años. Recordaba una frase de Luis Alberto muy interesante cuando le preguntan si él alguna vez se había separado del partido, y Luis Alberto decía que había sido un matrimonio muy intenso, que como todos los matrimonios había tenido distanciamiento, pero nunca había dormido una noche fuera de la casa. Como todos ustedes he tenido momentos en que me he sentido cercano y lejano de la organización, pero jamás me he sentido lejano del querido Víctor. He podido no sentirme cerca de la iglesia, pero jamás he dejado de estar en la fe. Hay un sueño. Hay un sueño con el que nosotros estamos en deuda. Hay un sueño que ha costado la vida de personas. Hay muertos, hay viudas, hay huérfanos, hay padres que perdieron hijos. Hay un torrente inmenso de vitalidad popular del que nosotros somos deudores y que no estamos honrando esta deuda. Necesitamos un Pentecostés. Necesitamos redescubrir nuestra fe, reencontrar nuestra fe y aferrarnos a ese sueño que nos ha dado vida, que nos ha dado ilusión, que le ha dado sentido a nuestra existencia, por lo menos a la vida. Yo no sé si yo soy mucho o yo soy poco, pero todo lo que yo soy se lo debo a compartir. Aprendí a compartir
en mi partido. Aprendí a politizar en mi partido. Fernando León de Vivero se tomó el trabajo de hacerme leer desde los presocráticos hasta Karl Popper, entre 1974, 75, 76, 77. Mi familia no era una familia intelectual, mi padre era un administrador de empresas. Mi mamá había estudiado enfermería, pero se había quedado en la casa. Fernando me ayudó a ser un hombre relativamente culto. Se lo debo a la. Me enseñó a leer ecosistema. Me decía Pepe Bárbara de Costa en una cena, y seguro que eso es lo que hizo Víctor Raúl Gómez. Y es muy probable que sea así. Yo soy lo que soy, y soy quien soy, porque soy adulto. No he necesitado ni un carnet ni un puesto para tener una voz en el coro de nuestra sociedad, porque soy adulto. No necesito un puesto, no necesito un cargo, no necesito una candidatura, no necesito una postulación para hacer lo que me toca hacer a mí, que es predicar. A mí nunca me ha importado. Tengo el honor de no haber sido funcionario en ninguno de los gobiernos. Y tengo el honor de ser un animal que pertenece a la jungla darwiniana de la actividad privada. Pero reconozco con hidalguía, con coraje, con valor y con honestidad que todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo a la obra redentora del Cristo. Si algo he llegado a hacer, cosa que yo dudo, es gracias a ese hombre y a sus ideas. Necesitamos encontrar este sueño. Necesitamos aferrarnos a este sueño. Y como el ambiente, como el bonito cuento de Peter Pan, asidos a esa idea feliz que es el atrismo, a esto que Víctor Raúl en una de sus cartas a Felipe Cosío del Román dice que es una profecía y un acierto refiriéndose al atrismo, aferrándonos a eso, como Peter Pan volaremos y haremos volar nuestro partido. Sí, necesitamos fe y necesitamos un Pentecostés, y para eso hay que rascar de nuestro corazón todas esas cosas y limpiar todas esas cosas que nos han traído desilusión y volver a encontrarnos con la esperanza y la expectativa de que hay una promesa que cumplir con cada viuda, con cada huérfano, con cada padre que perdió una prista, un hijo en la lucha por construir, como me dijo Fernando León de Vivero, un nuevo pueblo. Muchas gracias. Humberto, de corazón te digo muchas gracias por tu disertación, no quería conversación, por esta conversación. Realmente nos has hecho recordar que formamos parte de un gran partido, formamos parte de un gran movimiento continental, el APLA. Tenemos conocimiento de una gran doctrina y tenemos grandes causas nacionales e indoamericanas por las cuales luchar. La acción, llamas tú a la acción. Yo creo que en alguna medida los aquí presentes la realizamos, pero tenemos que reforzar. Y como dijimos hace algunos meses aquí en Miraflores, sacando un poquito de brillo con Miraflores, únete al estribo, un partido con principios y valores. Y como está publicado en nuestro banner frontal,
Con quejarse no basta. Cambia la situación militando. Involúcrate militando. Es la forma como podemos sacar adelante al partido y con él al país. El país necesita del APRA y la situación actual lo está exigiendo. El APRA tiene que estar nuevamente en la palestra. El tramo de organización, de inscribirnos, se logrará, pero en nosotros queda la responsabilidad de luchar desde nuestro distrito, no de la casa del pueblo precisamente, donde estamos en este momento, porque estos son 4 mundos, sino el distrito. Si nuestra responsabilidad es trabajemos en nuestro distrito, si es provincial, por la provincia, y si somos regionales, en la región, y tengamos cientos y miles de nuevos compañeros que se reintegran al trabajo político, a la acción, al servicio social, a la institución de la doctrina, a seguir el ejemplo de nuestros mártires y de nuestros mayores, porque los hay todavía en actividad y nos están exigiendo que nosotros, un poco más jóvenes, y otros que son mucho más jóvenes, estén en la primera línea de combate. Bueno, compañeros, no es una actividad política la de hoy, es una reunión fraterna, una conversación, como lo ha dicho Humberto, pero no podemos dejar de levantar el brazo izquierdo, porque nos gusta decir: ¡Víctor Raúl! ¡Presente! ¡Víctor Raúl! ¡Presente! ¡Víctor Raúl! ¡Presente! Edgar.